Hola amigos, aquí les entrego un nuevo episodio de mis comentarios sobre los libros. Y hoy la miniatura que va a encabezar este video va a ser una obra que la tengo acá a mis espaldas, que se llama El piano, de Rita Simoni, hecha en el 1993, que es acrílico sobre tela. A través de una medianera hay un piano que baja o sube según la interpretación, y me parece muy oportuno porque hoy voy a hablar de los pianistas. O sea, libros o relatos que refieren a pianistas y a pianos. Entonces, este episodio se lo voy a dedicar a mis amigos, los pianistas que formaron parte de mis proyectos. Espero no olvidarme de nadie: Fernando Picado, Ricky Pros, Tonio Arroyo, Sergio Gutiérrez y Lautaro Guerín. Además, a otros dos amigos pianistas, Aldo Saralegui, Damián Ballarino, y mis compañeros de la banda de San Martín, Fabio Zurita, que es su director pianista, y Abel Rogantini. Y a todos los pianistas. No, es imposible nombrarlos a todos. Entonces, como les dije, todas estas historias, estos libros, refieren a pianistas. Y voy a empezar por una historia muy linda, Novecento, que no tiene nada que ver con la película de Bertolucci, porque es otra historia ubicada en la Italia de la primera mitad del siglo XX. Esto es otra historia. Esta es la historia de un niño que nace en un crucero, de esos cruceros de placer. Lo abandonan arriba a un piano y este chico vive toda su vida arriba del barco y nunca baja. Es muy interesante. Ahora les digo el autor: Alessandro Barico, que es un novelista, dramaturgo y periodista italiano que nació en 1958. La editorial es Anagrama, colección Compactos. Entonces, Novecento es un pianista, como les dije, que vive toda su vida arriba del barco, que nunca baja, pero que a través de las historias que le cuentan los pasajeros, él conoce lugares, conoce los perfumes de las calles. Es maravilloso, sin bajar del barco. Y gran parte de la historia la narra el trompetista. Esto es curioso, entonces, como yo, un trompetista como yo, que toca con él y según el trompetista es el mejor pianista del mundo. Hay una escena muy rica cuando sube al barco Jelly Roll Morton, como diciendo, pero ¿cómo? Es el mejor pianista del mundo y lo tengo que conocer. Y hay un duelo pianístico ahí muy interesante. Pero no es lo interesante a ver quién gana, lo interesante es todo lo que pasa alrededor. Así que bueno, Novecento de Alessandro Barico. Bueno, seguimos con pianistas y pianos. Bueno, voy a mostrar el libro porque es muy grande. Son cuentos completos de Ricardo Piglia, de Anagrama, Narrativas Hispánicas. Los muestro y lo guardo otra vez porque me pesa mucho. Bueno, de Ricardo Piglia es poco lo que tengo para agregar porque ya muchos lo conocen. Nació en Adrogué en 1941 y murió en Buenos Aires en 2017. Obras como Respiración Artificial, Plata Quemada, bueno, y muchísimas más. Está considerado como un referente indiscutible de la literatura argentina. Bueno, el pianista. A través de un pianista que seguramente para mí fue inspirado, Piglia se inspiró en algún pianista de jazz de Buenos Aires que tocaba en algunos de los boliches típicos. Pero la historia la ubica en la frontera, en Misiones, en la frontera con Brasil, en un pueblito olvidado. Entonces, el pianista es el testigo de toda una trama, hay un crimen o dos crímenes, y el pianista es el testigo de toda esa trama. Lo curioso es que, bueno, en este relato hay muchos guiños hacia los pianistas. Dice que el pianista tiene un monito al que llama Telonius, pero a veces lo llama Villegas. O sea, acá ya nombra dos por el mono Villegas, no es un guiño. También lo nombra Bill Evans, Errol Garner o Oscar Peterson. O sea,
Es muy divertido el cuento, muy entretenido para leer de un tirón, por supuesto. Y entonces el protagonista secundario, pero que es el que ve toda la trama, y es el pianista, que toca en lugares de mala muerte, porque son lugares, cabaret, donde pasan contrabandistas, gente muy marginal. Así que bueno, seguimos con los pianistas. Entonces, seguimos. En tercer lugar, primero muestro el libro, La noche, de Alberto Muñoz. Este es el libro de relatos cortos que están ubicados en el delta del Tigre. La editorial La Ballesta Magnífica, que es una editorial de ahí de las islas, es bastante nueva, y curiosamente tiene su sede en las islas del delta. Bueno, Alberto Muñoz es poeta, músico, dramaturgo, formó parte del conjunto musical Mía, ustedes lo recordarán, donde, si no me equivoco, estaban los hermanos Vitali. Y bueno, el relato se llama El piano de mi abuelo. Entonces, él, a través de esta ficción, o no, él conoce a Bill Evans de chico en el taller de su abuelo, porque dice que su abuelo había tocado en New York con Bill Evans a dos pianos, y que de chiquito él le daba miedo. Pero muy interesante, porque también habla de una admiración hacia Bill Evans, lo que se puede denotar. No les voy a spoilear más de la trama de ese libro. Bueno, sigo con una música de Hernán Roncino, lo dije bien. Bueno, esto es toda una novela. Les voy a leer la parte de atrás, que me parece una síntesis. Juan Sebastián Lebonté es músico, no por vocación, sino por prepotencia paterna. En una de sus giras por pequeños pueblos de Europa del Este, recibe la noticia de que su padre ha muerto y decide regresar a Buenos Aires. Cuando llega el momento de hablar de la herencia, Juan se entera de que su padre, quien consiguió una muy buena posición económica durante los años 70, solo le dejó un campito en el conurbano, por la zona de la estación de tren de Paso del Rey, que nadie en la familia recuerda. Bueno, a partir de venir por el fallecimiento de su padre, él era concertista de piano, se encuentra con todo un tema de la herencia, otra historia que nada tiene que ver con su vida de concertista, y es muy interesante. Voy a hablarles de Hernán Roncino, que nació en Chivilcoy, igual que yo, nada más que es en 1975. Bueno, esto lo editó Eterna Cadencia, y tiene otras obras como La Descomposición, Glaxo, Lumbre y otros, ¿no? Otras obras, a pesar de que es muy joven. Bueno, entonces sigo, y ahora voy a una... Este es un libro de Raúl González Tuñón. Son como poemas reunidos. La calle del agujero en la media y todos bailan, son como dos obras en una. De colección austral de Espasa Calpe, con la tapa, el arte de tapa es El improvisador, de Emilio Petoruti, un pintor argentino cubista, bueno, muy conocido también. Bueno, y acá me voy a atrever a leerles. Me voy a atrever a leerles poemas, lo cual yo no soy un declamador, pero... ¿Y por qué se asocia con los pianistas? Porque lo nombra Duke Ellington. Entonces dice así, el poema se llama Ku Klux Klan. Si estos fueran verdaderamente misteriosos, si realizaran alguna bella y siniestra aventura, como cualquier servicio de espionaje o de inteligencia, pero, descubro sus vientres deformes bajo el dominó. Ni siquiera cultivan ángel, retorta o muerte. Ellos son los redondos y pícaros burgueses. Mostradme, sí, mostradme un grupo de héroes comparables a Person y sus 4 camaradas, que ahorcaron un 1 de mayo en Chicago, el embutido y la carnaza. Mostradme un blanco más poeta que Langston Hughes. Traedme un Duke Ellington. Oh, feroces caballeros blancos. Oh, sombría gente bien de Norteamérica. Qué hermoso será
ponerlos contra un muro, descomponer el gran órgano de la muerte y hacer sonar las teclas súbitas de 500 Thompson para vengar a tantos negros, a miles de linchados que colgaron en los parques del sur, con la lengua afuera balanceándose, de mujeres que no envejecen nunca como la estrella. Bueno, maravilloso. Acá nombra a Duke Ellington con una postura obviamente muy antirracista. Bueno, y sigo. El último, César Aira hace vendría siendo como un poema, porque es, podríamos decir, es un poema que le dedica a Cecil Taylor, de Editorial Mansalva. Bueno, César Aira nació en Coronel Pringles en 1949 y su obra es tan prolífica que nombrar algunas no llegaría nunca a nombrar todas, ¿no? Pero bueno, acá lo interesante es que habla de Cecil Taylor, es un pianista que fue hacia un free jazz, entonces por lo tanto no era popular, era un objeto de culto. Entonces habla mucho de esto de la apetencia del público, qué es lo que quiere el público y qué es lo que el músico está dispuesto a darle, si uno, que nos pasa a todos los músicos todo el tiempo, si ofrecerles lo de uno puro o en algún punto transar y decir, che, esto les gusta a todos, es la famosa una que sepamos todos. Está muy interesante cómo lo echan de lugares porque lo contratan para animar una fiesta y bueno, resulta que toca cosas rarísimas, bueno, muy divertido. Y trágico a la vez también porque bueno, es un músico incomprendido en muchos ámbitos. Bueno, espero que les haya gustado. No quise avanzar mucho sobre las tramas para no espolear y para que ustedes por ahí le quede la inquietud del que no lo leyó que leer algo de esto. Así que bueno, me despido hasta la próxima y volveremos.